¿Crees tú en la telepatía? Por supuesto. Y no solamente creo, sino tal vez la he experimentado. ¿Estás diciendo que has tenido una comunicación, un intercambio de información sin usar las palabras? Sí, creo que eso es lo que estoy diciendo. Wow, eso va a sonar a algo surreal para muchos. Quizás no para todos. Sí, yo sé, puede parecer loco, pero ¿qué es loco? Quizás si pensamos en algo que no encaja en nuestro concepto de la realidad, lo podemos llamar loco. ¿Pero es posible? Esa es la verdadera pregunta. Hoy tenemos un invitado especial. Este podcast es un poco diferente, pero creo que les va a gustar. Quiero darle la bienvenida a Andrés Gulías Prieto. Bienvenido. Andrés, no te voy a presentar porque se siente un poco raro presentarte siendo uno mismo. Entonces, simplemente te doy la bienvenida. Primero que nada, gracias. Gracias, Andrés, por darme el espacio de venir a platicar contigo, el espacio de reflexionar. A veces es difícil el concepto de poder platicar con uno mismo, aunque creo que todos lo hacemos. Sin embargo, aquí en este podcast, en este lugar, tenemos la oportunidad de poder hacer eso visible. Y bueno, ahora sí, tú dime, ¿qué quieres abordar? ¿Qué quieres reflexionar? ¿De qué platicamos? Pues, no sé, podemos platicar de muchas cosas. Quizás aquí quiero dejar un poco la apertura, dejarte la apertura a ti, a que puedas poner una línea, a que podamos reflexionar, quizás tal vez en esto, ¿no? En esto que estamos haciendo aquí, en la conversación con uno mismo. En este caso estamos haciéndola visual, pero ¿es eso algo que sucede, crees tú, en el día a día de la gente? Eso es algo en realidad que se siente raro, ¿no? Hablar contigo mismo se siente raro. Pero sucede todo el tiempo en la mente. Como lo decías, todos constantemente tenemos conversaciones interiores, en donde estamos reflexionando acerca de qué vamos a hacer en nuestro día, cuál es nuestro siguiente pendiente, qué hicimos ayer a través de memorias. Y estamos en esta comunicación constante, esta comunicación interior, pero muchas veces no somos conscientes de qué sucede. Y esa pequeña característica de esa comunicación interior, el no ser conscientes de ella, hace que pueda ser dañina para nuestra persona, que pueda ser destructiva y no constructiva. Cuando tenemos conversaciones interiores o con nosotros mismos que nos guían a, no sé, el victimismo, por ejemplo, ¿no? El pobre de mí, el todo me sale mal, el nadie me quiere, el todos me juzgan. Sí, en pocas palabras, el sentirse víctima, ¿no? Esta parte como de caer en un victimismo que sucede, creo yo, que todos los seres humanos en algún punto de nuestra vida hemos sentido, no sé, una agresión de alguien más o que la vida no nos favorece. Ok. Pero no todos son conscientes de ese diálogo interno y de las implicaciones que tiene. Yo creo que esas pláticas internas, estas pláticas con nosotros mismos son fundamentales porque si logramos verlas, podemos empezar también a transformarlas y entonces cambiar la dinámica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me sucede algo? Por decir, salgo a la calle y de pronto voy caminando hacia mi casa y empieza a llover. Y yo traigo una ropa que me gusta mucho y la lluvia empieza a caer en mi cuerpo. Esa misma situación, cambiando la percepción de la misma, puede ser una experiencia completamente distinta. Un escenario sería, la lluvia cae en mi cuerpo y entonces yo me victimizo y digo, chingada madre, ¿cómo puede ser? Ya me mojé, qué mala suerte, siempre me pasa esto. Ya no quiero ir ni a trabajar o ya no quiero ir a cenar con la persona que iba a ir a cenar, por decir algo. Me voy, me encierro y me deprimo ese día. ¿Por qué? Porque pues soy un desafortunado, porque no me salen bien las cosas y porque aparte mi ropa se mojó. Ahora, ese mismo escenario, cambiando la perspectiva, ya estoy ahí.
ya me está cayendo la lluvia. En vez de tomar ese camino de la víctima, quizás puedo voltear a ver el cielo y sentir las gotas en la cara y decir, bueno, sí, ya estoy mojado, pero ¿hace cuánto no sentía la lluvia? Ok. ¿Hace cuánto no me daba el tiempo de recordar lo que es ser un niño? Cuando los niños juegan en la lluvia y tú ves su cara, ellos son conscientes del milagro, de la bendición que es la lluvia, de la experiencia tan bonita que puede ser. Y repito, en este escenario, la misma experiencia, transformando la percepción, cambiando el diálogo interno con nosotros mismos, termina siendo una experiencia completamente distinta. Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Quizás es solamente un tema de perspectiva, el cómo podemos tener una experiencia distinta, ¿no? Algo tan simple, pero tan hermoso, quizás, ¿eh? No quiero ponerme poético, pero sentir la lluvia en la cara. ¿Se acuerdan cómo se siente eso? Y creo que nos ha pasado a todos. En algún punto nos ha caído la lluvia encima y hemos sentido algo similar. Y así es, creo yo, en nuestra vida en general, Andrés. ¿Tú qué piensas? Coincido. Creo que al poder tomar conciencia de esta conversación interior, que en este momento es exterior, pero en realidad en todos nosotros sucede constantemente en la cabeza, es un life hack. Creo que estás apuntándole algo aquí que tiene mucho valor para la vida diaria de los seres humanos. Y no solo de algunos, sino de todos, porque es algo intrínseco. Quizás algo que se me viene a la mente también para traer a la mesa con relación a esto es la idea del higher self. ¿Cómo entiendes tú el concepto del higher self o la versión más elevada de nosotros mismos? Quizás eres eso tú, aquí hablando conmigo. Este concepto de el higher self o el ser superior o en español también en otras palabras, nuestra mejor versión. ¿Qué significa eso, no? Ok. Porque para hablar de las cosas tenemos que estar en el mismo lenguaje, tenemos que saber los significados de los conceptos para que la comunicación fluya de una mejor forma, ¿no? Ok. Y cuando hablamos del higher self o el ser superior y nos bajamos un poco a decir, bueno, nuestra mejor versión, empezamos a dar ese paso de transmisión de información para que la comunicación funcione. Ahora, ¿mejor según quién? ¿Nuestra mejor versión según quién? Sería la siguiente pregunta. Y yo pienso que todos tenemos dentro de nosotros una idea de cómo se ve una mejor versión de nosotros mismos. Sí, claro, la mejor versión la decimos nosotros mismos. Quizás tiene que ver con, por ejemplo, cosas simples, ¿no? Como tener una mejor alimentación. Simples y no tanto, porque hoy en día con todo lo que tenemos al alcance, eso puede ser algo muy complejo. Pero poder tener una mejor alimentación, poder tener un hábito o hábitos de ejercicio, de salud para nuestro cuerpo físico. A mí no me caería mal, sí. El pancito, la galleta. Quizás también de salud para nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. ¿Cuerpo mental? ¿Cómo? Y aquí va una reflexión interesante. ¿Qué es un cuerpo? Regresando a este punto de hablar o de describir los conceptos para poder entrar en una comunicación. En un mismo lenguaje, sí. Yo pienso que un cuerpo podemos definirlo como un vehículo, como el coche, por ejemplo. El coche nos lleva de un lugar a otro, es un vehículo que podemos utilizar para transportarnos de un lugar a otro. Ese es su objetivo. El cuerpo o los cuerpos en el ser humano quizás son un vehículo, o los podemos describir así, para la experiencia humana, para la experiencia y para la expresión. Que si se fijas o si se fijan, es un canal bilateral. La experiencia es más receptivo y la expresión es más activo o hacia adentro y hacia afuera. Ok, sí. Recepción y emisión, ¿no? La experiencia hace relación a lo que nosotros sentimos. Los cuerpos nos ayudan, el cuerpo físico nos ayuda a experimentar el planeta, ¿no? Tocamos algo, olemos algo, vemos algo, experimentamos el planeta y la vida a través del cuerpo, a través de este vehículo de experiencia. Tiene sentido. Y también es un vehículo de expresión, en donde si nosotros queremos hablar, podemos utilizar el cuerpo para emitir sonidos y expresar lo que pensamos. ¿Con la energía, tal vez? También podemos expresar con las manos, podemos expresar con el cuerpo. Bueno, creo que las emociones
y los pensamientos son vehículos también para la experiencia y para la expresión humana. Quizás eso me refería a emociones, pensamientos como energía. Por eso en algunas culturas les llaman los 3 cuerpos o los 3 mundos incluso también. Y esos hábitos de salud física o que van relacionados con la salud del cuerpo físico también pueden ser dirigidos a la salud del cuerpo emocional, a tener emociones positivas, a construir y sembrar emociones positivas. Meditación podría ser un hábito, uno de ellos. ¿Qué más? Hay mucha gente que quizás piensa en esto y lo ve como algo absurdo. El tener pensamientos positivos, eso es algo de hippies, ¿no? Y pues este güey es hippie, tiene pelo largo, tatuajes y una pulsera rara, ¿no? Es que sí parece hippie, tengo que confesarlo. Pero quizás no, quizás haya algo mucho más profundo que lo que se percibe en una primera impresión. Cuando empiezas a bucear en el mundo de la espiritualidad, del autoconocimiento, de la conversación interior, la comunicación contigo mismo interior, y le ponemos una lupa, un foco de atención a esa parte de la vida, es como abrir un nuevo nivel en el videojuego y quizás un nivel en donde podemos experimentar más paz interior. ¿Que quién no quisiera experimentar paz interior? Es una buena forma de describirlo. Hoy en día todo el mundo vive ansioso, estresado, preocupado, ¿no? Vivimos en un mundo en donde estamos corriendo constantemente persiguiendo la chuleta o tachando nuestra lista de pendientes. En una canción que me gusta mucho que dice por ahí, llenamos nuestra agenda pero no nuestro corazón. Y ¿quién no quisiera tener más paz interior? ¿Quién no quisiera tener una sensación de propósito, de conexión con lo que nos rodea, ¿no? Uf, esa frase está buena. Llenar nuestra agenda, no nuestro corazón. No me vendría mal un poco más de paz interior a veces. Creo que eso es algo muy natural y que quizás todos podemos relacionarnos con eso. Quizás nos da miedo también pensar en buscar un propósito y no encontrarlo. No sé. Y bueno, sembrar emociones positivas, constructivas, es una práctica, así como también el del ejercicio, a través de una meditación, pero también a través de la autosugestión, a través incluso de técnicas específicas como podrían ser lo que en algún lado en el mundo, en Oriente, le llaman los mantras, ¿no? Que no es nada más que utilizar la mente de manera consciente para crear cierto tipo de pensamientos y emociones y repetirlos mucho, repetirlos mucho. Sembrar emociones, ese concepto es interesante porque quizás como las plantas pueden dar frutos, pueden dar beneficios una vez que las siembras y las cultivas. No suceden en un momento, pero quizás por eso se le llama sembrar. Porque la mente tiene una característica, desde mi perspectiva al menos, muy similar a la de un río. Me gustan los ríos. Dime más. En donde el agua fluye. Y si tú quieres parar el flujo del agua, se desborda. Pero sin embargo, lo que puedes hacer es darle dirección. Puedes hacer una pequeña presa y entonces mandar agua para allá y luego dirigirla hacia otro lado. Y si no puedes darle dirección al agua, el agua puede también volverse destructiva. Como lo que acaba de pasar en el estado de Hidalgo, ¿no? Con las lluvias, que fue una destrucción fuerte. Y yo creo que la mente es algo similar. Si nosotros no tenemos una dirección de nuestros pensamientos y de nuestras emociones hacia algo positivo, pueden alimentar y sembrar cosas negativas sin que nosotros seamos conscientes de ello y hacer patrones generacionales destructivos. Hacernos la víctima, quejarnos todo el tiempo, ser reactivos y enojarnos por cosas que quizás no están en nuestro control, preocuparnos de más, tener un exceso de miedo al fracaso y demás. O sea, quizás incluso esos patrones de nuestros padres, de nuestros abuelos, se nos transfieren, ¿no? Porque lo mental no va solamente con lo físico. Y quizás si nuestros papás tienen una forma de pensamiento de cierto tipo, por ejemplo, son enojones o son alegres, quizás eso se transfiere, ¿no? Incluso después de generaciones. Es un mundo y podríamos abordar este tema por horas, pero creo que el punto aquí es voltear a ver esta comunicación interior como una práctica constante y fortalecer no solamente el cuerpo físico, sino el cuerpo emocional, sembrando gratitud, sembrando compasión, sembrando amor, en realidad. Y también en los pensamientos, porque los pensamientos y las emociones van de la mano, ¿no? Tiene sentido, sí. No puedes tener una emoción que no venga quizás a través de un pensamiento
o cualquier pensamiento hasta cierto punto pueden generar un grado de emoción. Por eso también dicen que estos dos mundos o estos dos cuerpos están interconectados, incluso con el cuerpo físico, ¿no? Y en la mente, pues lo mismo, podemos sembrar pensamientos constructivos, podemos también empezar a desmantelar o desenergizar, se le dice así. Quitarles la energía, la atención, tal vez. Pensamientos negativos, pensamientos de juicio a otros, pensamientos en donde no haya una energía constructiva. Eso cada quien lo tiene que saber. Yo aquí creo que cada uno de nosotros es consciente de lo que es constructivo o destructivo en su vida. Le podemos mentir al de al lado, pero mentirnos a nosotros mismos. Es un detalle fino, ¿eh? Poder notar eso, esa energía constructiva y destructiva, es un detalle fino. Podemos hacernos güeyes, podemos voltear la cara, pero hay algo dentro de nosotros que quizás lo sabe. ¿No crees? Esa guía quizás interna que sucede a través de esta comunicación conmigo mismo, que extrañamente hoy está no adentro de mí, sino aquí enfrente de mí. Y sí, quizás en este video es más fácil poder percibir un diálogo contigo mismo. Pero, ¿tú que estás viendo este video? ¿Has tenido algún diálogo contigo mismo? ¿Escuchas una comunicación en forma de pensamientos y emociones constantemente? ¿Eres consciente de ello? Quizás no. Quizás sí. Esto es algo que quizás es difícil hablar hasta que no se experimenta. Pero también, pienso yo, que es algo intrínseco de los seres humanos. Así como todos los seres humanos que pisan este planeta Tierra tienen un cuerpo físico y eso hace que sea algo intrínseco a la experiencia del ser humano, yo creo que todos los seres humanos en este planeta tenemos una comunicación interior constante, seamos conscientes de ella o no. Y es algo que vale la pena tomarse un poco más de tiempo y analizar y fortalecer y poder reflexionar en esta versión de nosotros mismos que queremos manifestar con las cualidades quizás y con las características que a nosotros, a nuestro parecer, que nadie nos va a venir a decir cuáles son, pueden ser de beneficio para nuestra vida. Yo te preguntaría, ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las características que tú quisieras ver en tu mejor versión? Es una buena pregunta. Híjole, pues muchas. Creo que el deporte como una forma de vida es una de ellas. La meditación como una práctica constante que la he tenido en algunos momentos de mi vida, pero que hoy en día también la he soltado, la he perdido por el tema de pues la chuleta de la que hablas, ¿no? El perseguir la chuleta, pero también la experiencia de ser padre, y la meditación es otra. El tener un ritmo de vida más lento, en donde no todo sea como pendiente tras pendiente, tras pendiente, tras pendiente. Quizás eso es algo que también extraño, que tenía en otro momento en mi vida, en otra ciudad, en otro lugar, ¿no? En donde quizás el ritmo era más lento. No sé, tal vez incluso una versión en donde no se toman tantas decisiones en base al miedo, sino en base al amor. Y eso es otro tema que también podríamos irnos por horas. Así que quizás lo dejaría con ese matiz únicamente, ¿no? Una versión más elevada de mí mismo creo que es una versión que actúa más en base al amor y no en base al miedo. Que cada quien interprete eso como quiera. Pero sí. Y no te pregunto las tuyas porque pues creo que son las mismas. El otro día, cambiando un poco de tema, ¿no? Platícame, sí. Aprovechando este cierre de capítulo en esta conversación, me invitaron a un temazcal. No sé si tú viniste o no. No sé si estabas ahí, ahora que lo pienso. Sí, creo que sí. Me acuerdo de ese temazcal. Quizás sí, pero no fui consciente, ¿o sí? O quizás fuimos juntos, ahora que lo pienso, porque tú y yo somos uno, ¿ah? Ya sé. Pues bueno, si te acuerdas, en el temazcal en el que fuimos hace algunas semanas en Teotihuacán, en este lugar sagrado que quizás desde cierto punto, creo yo, despreciamos a algunos mexicanos que vemos como unas ruinas ahí abandonadas, no tenemos un conocimiento real de lo que ese sitio sagrado representa, ¿no? El lugar en donde el hombre se volvía Dios. Sí.
Los toltecas es un tema también profundo. Así describen algunos el significado de Teotihuacán. Y quizás más bien, ¿En serio? desde mi perspectiva, es el lugar en donde el hombre recordaba que es Dios, una parte de Dios, ¿no? Y de esta filosofía tolteca con tanta sabiduría y azteca o mexica. Y una expresión de estas filosofías es el temazcal. Este lugar en donde llegas al útero, o la representación del útero de la tierra, ¿no? ¿En serio? El útero materno, en donde llegas, Incluso sí, parece eso, ¿no? Es pequeño. redondo, caliente, pues a sufrir. En realidad no es un tema cómodo, no es un tema bonito, no es un spa. Al menos no los Ya. que creo yo son más auténticos. En algunos hoteles sí es un spa. No es un lugar en donde te enfrentas a no sentirte cómodo, a salirte de la zona de confort, a la mente, en donde utilizas cantos para sincronizar tu atención en un punto en común y permitir también que salgan emociones quizás que se habían atorado en el cuerpo, que tienen una frecuencia negativa, que quizás hacen que nos apaguemos hasta cierto punto, ¿no? Interesante. Cantos para sincronizar tu atención. Pausa comercial. Yo siento que los seres humanos somos como una lamparita y todos absolutamente tenemos la misma luz. Una lamparita de cristal que tiene la misma luz, podemos ponerla en nuestra mente como una vela. Ok. Una lamparita. Y sin embargo, las emociones negativas, los pensamientos negativos, son como si esa lamparita, Ujú. ese cristal, tuviera tierra. Y entonces la capa externa Ok. de la lámpara no permite que salga la luz, pero eso no significa que la luz no esté ahí y que Ujú. no hay ninguna diferencia entre una luz y la otra. Sin embargo, quizás algunas lámparas están un poco más polvosas que otras, refiriéndonos al polvo otra vez con estos pensamientos o emociones negativas. Interesante analogía. Por diferentes aspectos, porque también habla de la característica de conexión entre la luz como una misma. No hay un tipo de luz mejor que otra o más valioso que otra. ¿Ah? Quizás sí un tipo de cristal más limpio que otro, en donde la luz atraviesa más de manera, no sé, más natural o menos bloqueada. Con esa pausa comercial y regresando al temazcal, terminando esa experiencia, recuerdo que esta conversación interior como que se disparó, como que se prendió, como que saliendo del temazcal hubo un momento de ligereza en donde sentimos, o al menos yo sentí, no sé tú, esta parte como de conexión y ligereza muy especial y como de claridad en la conversación interior. Sí, lo recuerdo. También, yo también lo sentí. Hay momentos en la vida en donde somos más conscientes y escuchamos más esa conversación interior y hay momentos en donde no, y esto tiene que ver con el ritmo de vida, tiene que ver con, pues también quizás la práctica que tengamos en el poner atención a estas situaciones y la retención de la atención. Sí, coincido. Una de las cosas también básicas para poder tener esa conciencia de la conversación interior. Y bueno, recuerdo que en ese proceso estaba agradeciendo mucho cosas sencillas, simples, pero tan profundas, ¿no? Como ahora que soy padre, el voltear a ver, o que somos padres, el voltear a ver a mi bebé y darle gracias a Dios por permitirme vivir esta experiencia, que es una cosa hermosa. Y también a través de esa experiencia voltear a ver a María, a mi pareja, a su madre, y darle gracias a Dios y a ella por permitirme también vivir esta experiencia y por regalarme también la experiencia y la oportunidad de ser padre. Y voltear a ver a mi mamá. Y entonces ahora darle gracias a Dios también por poner un alma, una guerrera, una guardiana también con el corazón que tiene ella. Y como de manera natural brotaba este agradecimiento por estas figuras en mi vida que están ahí todo el tiempo y que el temazcal no cambió absolutamente nada de ellas. Pero lo que sí hizo fue darme como que una lupa de aproximación a la realidad de esas situaciones y a poderme permitir ver el milagro y la bendición que son en mi vida, ¿no? Y es que nadie nos habla de esto, también hay que poner eso en la mesa. Este tipo de cosas creo que te dan esas ventanas de perspectiva y las cosas simples se pueden volver una bendición. Un café con un amigo, un amanecer, un atardecer, cosas que damos por hecho, ¿no? El poder respirar, el poder ver, el poder hablar. Siento que estamos
tan ajetreados con el día a día, con la chuleta y el perseguir el sistema económico, porque también es una realidad. Sin el dinero no podemos vivir en este mundo hoy en día, ¿no? Ojalá en 100 años o en 200 o en 50 podamos encontrar una forma distinta de intercambio de valor entre los seres humanos que no solo se limite al papel. Y sobre todo, no, cuando estás secuestrado por una serie de actores ahí a nivel internacional que controlan la impresión del dinero y que le controlan la inflación y que es un juego de Monopoly viciado, en donde no hay forma quizás tampoco de dejar de correr atrás de la chuleta, porque si no te alcanza el Pac-Man, ¿no? Y te come, por decirlo de alguna manera. Es una forma curiosa de verlo. Pac-Man, no sé si vieron el juego de Pac-Man, pero véanlo. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más tienes en mente? ¿Qué más tengo en mente? Muchas cosas, pero no sé. Quizás voy a poner esa misma pregunta en ti, porque al final somos uno. ¿De qué quieres que hablemos? Ahora. ¿Tú crees que podamos, ahora que estamos aquí los dos, que somos uno mismo, crees que podamos hablar, pero sin utilizar las palabras? Sin utilizar este medio de transmisión de la información al cual le llamamos palabras, que es algo bien curioso. Utilizamos cuerdas vocales para emitir sonidos que salen de nuestra boca, cargados de información que reciben los oídos de las demás personas. Ok. Es algo interesante analizar. Esta información que viaja a través del aire, a través de un sonido y llega al órgano al cual le llamamos oreja o tímpano. Y entonces a través de irrigaciones, este tímpano, esta oreja, le manda ciertas señales al cerebro que interpretan la información que traen estos vehículos sonoros. Qué cosa más maravillosa es, ¿no? Y también cómo la damos por hecho. Cuando lo pones así suena mucho más, no sé, más profundo de lo que normalmente se ve ese proceso. Ahora, ¿será esa la única manera en la cual los seres humanos podemos transmitir la información? ¿Entre nosotros, me refiero? No creo. A ver, o ya para aterrizarlo aquí así derecho. ¿Crees tú en la telepatía? Por supuesto. Y no solamente creo, sino tal vez la he experimentado. ¿Estás diciendo que has tenido una comunicación, un intercambio de información sin usar las palabras? Sí, creo que eso es lo que estoy diciendo. Wow, eso va a sonar a algo surreal para muchos. Quizás no para todos. Piénsalo, al final, quizás todos tenemos esta comunicación con otras personas sin darnos cuenta. Cuando compartimos pensamientos, cuando algo que estás pensando es percibido por el otro, quizás una idea, quizás un antojo, quizás las ganas de ir a ver una película que de pronto alguien te refleja. Sí, yo sé, puede parecer loco, pero ¿qué es loco? Quizás si pensamos en algo que no encaja en nuestro concepto de la realidad, lo podemos llamar loco. ¿Pero es posible? Esa es la verdadera pregunta. Si la transmisión de la información a través de las palabras, a través de un medio auditivo, es posible, la transmisión de la información a través del pensamiento, ¿podría hacerlo? Pues aquí, ahorita, pareciera que sí. Imagina qué pasaría si pudiéramos escuchar los pensamientos de los demás todo el tiempo. No sé, tal vez nos volveríamos locos. Imagina incluso poder escuchar constantemente tus propios pensamientos. Eso ya por sí mismo debe ser mucho. Algunos que hablan de este tema hacen referencia a que esta habilidad puede ser prendida o apagada. Es como si le pusieras atención a algo, a un sonido, por ejemplo, y de pronto lo escuchas. Pero si quitas tu atención de ese sonido, quizás ya no suena tan fuerte. Algo interesante de este medio de comunicación sería que no habría mentiras, porque la boca puede callar lo que la mente piensa. Sin embargo, si pensamos en una forma en la cual los demás puedan escucharlo, no habría tantas máscaras. Tal vez es por eso que hemos olvidado o hemos perdido la habilidad de la comunicación telepática, por miedo a quitarnos las máscaras. Si en las culturas antiguas se habla de que se puede curar con el pensamiento, como lo hizo Jesús, como lo hizo también quizás en tiempos modernos Pachita, esta chamana mexicana, de la cual no se habla tanto, pero es un caso excepcional que pocos conocen. Quizás entonces el pensar en comunicarnos a través del pensamiento no es algo tan loco, ¿no? Ya sé, imagínate, eso de materializar órganos con la mente.
a través de la oración. Ese caso de Pachita es algo muy loco. Eso sí, para que veas, es loco. Esto es un tema en sí mismo. No podemos desviarnos tanto. ¿Qué? ¿Regresamos? Venga. Algunos de aquí han de decir que parecemos locos, ¿ah? Sin duda. Pero bueno, ya, regresando a las palabras, venga. Quizás el pensamiento, así como el vehículo de información de las palabras y el sonido, el pensamiento, cuando nosotros tenemos un pensamiento y estamos dándole forma a esa sustancia de la mente, como lo describen algunos sistemas antiguos, tradiciones antiguas de autoconocimiento, quizás el proceso de crear un pensamiento y que el pensamiento tome forma. Por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que piensas en alguien? Quizás un amigo que no ves hace mucho tiempo. O una persona con la que no hablas hace mucho tiempo. Y estás pensando en esa persona y de pronto te mandan un mensaje. Te manda un mensaje esa persona. O te escribe o te llama. Sí. Sí, me ha pasado. De hecho, me pasó hace unos días. ¿Pero qué es? ¿Cómo lo describes? ¿Es quizás una resonancia? Quizás todo en este planeta es vibración, como lo dice la ciencia, algunos científicos, y al pensar en alguien es como si estuviéramos poniendo nuestro tono o nuestra frecuencia en un mismo nivel y puede haber una resonancia que hace una conexión, que puede haber transmisión de la información sin palabras. Eso es lo que estás queriendo decir. ¿Te ha pasado quizás este tipo de situaciones en donde al pensar en alguien hay una reacción que quizás es difícil de describir con la percepción limitada que tenemos hoy de lo que es la vida? A ver, algunas tradiciones antiguas dicen y sostienen que los seres humanos somos capaces de poder utilizar también el pensamiento como un vehículo de transmisión de la información. En otras palabras, la telepatía. Y yo pienso que eso es algo completamente razonable, racional, siendo que inclusive las palabras empiezan en un pensamiento. Y siendo que también me sé ignorante de todo lo que es capaz este universo y este plan, ¿no? A mí me hace sentido, como lo dije, no solamente porque lo haya leído. O sea, siento que somos hormiguitas, lo digo mucho esto, en un hormiguero. Claro. Pensando que tenemos el planeta Tierra. Y lo somos. Creo que somos muy ignorantes y, como decían en la antigüedad, yo solo sé que no sé nada. Quizás eso es una forma de sabiduría. El sabernos ignorantes, el no tener la jarra llena, el no pensar que conocemos y entendemos la realidad. Y el cuestionarnos, perdemos la capacidad de cuestionarnos las cosas. Vivimos nuestra vida humana enfocados quizás en solamente lo que conocemos y en lo que creemos que es la vida. Pero cuando somos chiquitos, preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas son estrellas, ¿por qué? Ese es fuego, ¿por qué? Tú eres un ser humano, ¿por qué? Y de repente, adiós a esa capacidad de cuestionarnos, a ese burning why, a esa flama de la curiosidad que nos puede llevar a nuevos horizontes de la realidad. Sí, es una buena forma de hacer una relación en el tamaño, ¿no? Unas hormiguitas. Contraste con el mundo. Nosotros los seres humanos somos esas hormiguitas, esos seres humanos en el planeta Tierra, en este macrouniverso, pensando que entendemos qué es la vida y peleándonos por pendejadas como el petróleo, dominar el espacio, las fronteras y las líneas imaginarias que puso un pendejete en algún momento del tiempo. Ya, sin groserías. Esto es un podcast serio. Y es increíble ver que hoy en día todavía las personas que están aferradas al poder, estos rucos ya también, estos setentones que están aferrados hasta las uñas al poder y que no les importa acabar ni con el ambiente ni con personas de otros lados, y no les importa separar familias, y no les importa asesinar personas o que mueran de hambre para poder mantener ellos el control y el poder y su estatus. Y esto me hace tener que respirar eso para empezar. Y también es ridículo a veces. Ya sé, a veces no. A veces yo también tengo que respirar. Me hace reflexionar mucho, ¿no? En qué tipo de planeta podemos experimentar en el momento en el que esto transicione, en el momento en el que los líderes del planeta sean líderes más conscientes sobre nuestra interconexión como seres humanos,
más conscientes con su propia comunicación interior, más conscientes con nuestra interrelación con el planeta. ¿Has escuchado esa analogía en la que dicen que si tú pones en un frasco hormigas rojas y hormigas negras y lo dejas ahí, estas hormigas conviven sin realmente molestarse unas a otras, pero que sin embargo tú agarras ese frasco y lo agitas, las hormigas empiezan a matarse unas con otras. Quizás los seres humanos, si no tuviéramos todas estas cosas que nos degradan, como la inflación, la competencia tan voraz que produce el sistema económico a través de la escasez, a través del constante miedo a no tener, y quizás lo básico, ¿no? Agua, comida, techo. Quizás sin esos factores, sin esa mano que agita el jarrón, podríamos vivir en un mundo más armónico, menos conflictuado, menos en guerra. Quizás en unos años podamos percibir o experimentar esa realidad de la cual muchas filosofías hablan, la nueva era, la era de Acuario, la era dorada, ¿no? Que yo creo que está sucediendo hoy en día y que quizás esto suene muy romántico, poético, esotérico o hippie para algunos, pero quizás también para otros no tanto. Los mayas, los incas hablaban de eso, los egipcios, y quizás también para otros hace sentido el no corretear a la chuleta infinitamente en un sistema roto en donde la gente no utiliza prendas en la cara, como la sonrisa, en donde se nos ha perdido ese tipo de prendas. Y hoy en día nos vestimos muy bien y tenemos esto y tenemos lo otro, pero la sonrisa como una prenda, eso es algo interesante a analizar. ¿Cuántas sonrisas se ven en la cara hoy en día? ¿Ah? En la calle. Y quizás en todos lados. ¿De qué sirve todo eso si no somos seres humanos felices, si no somos seres humanos que estamos en paz? Eso nos hace pensar a qué venimos realmente a este planeta. ¿A hacer riqueza, a tener una familia, a dejar un legado? ¿Qué significa eso, para empezar? Pero quizás algo en lo que podemos coincidir todos es que parte de lo que venimos aquí es a ser felices, ¿no? El Dalai Lama dice eso, dice que el deseo a la felicidad es el único deseo intrínseco en todos, absolutamente todos los seres humanos, aunque la forma de felicidad o el entendimiento de felicidad de cada uno sea distinto. Sin embargo, sí, creo que todos queremos ser felices de una u otra forma. Con eso creo que terminamos esta conversación, si te parece bien. Me parece bien. Creo que hemos hablado de muchas cosas. Y bueno, nos vemos pronto. Aquí estaré, no solamente en este podcast contigo, sino constantemente dentro de ti. En este video hemos podido también manifestar de manera visual algo que sucede constantemente aquí arriba y que es interesante analizar. Te agradezco mucho por venir, le agradezco a la audiencia por escuchar y nos vemos en el próximo video de Investigando la Verdad. Saludos. Saludos.